En esta ocasión, en la porción de la Torá, corresponde al libro de Vayikra y la Parashat Tazria. Después de hablar de la inauguración del Mishkan, de los 8 días de la inauguración, entra un tema muy interesante que es Tazria. Tazria lo traduce como cuando dé a luz a un hijo. Y es raro que salte de todo lo referente al Mishkan, a la tienda de reunión, y de repente salte a Tazria cuando una mujer da luz, y precisamente a la circuncisión o al Brit Milá del niño a los 8 días. Y bueno, los comentaristas nos dicen que es raro que salte de un tema a otro. Queremos dejar saber que la Torá, como nos lo dejan entender los sabios, que esto no es cronológico, de ahí que vemos temas un poco raros que no tienen un sentido a cómo viene su cronología. En este caso, Tazria habla de la semilla de la mujer, que por supuesto no tiene semilla la mujer, así como nos lo dice el texto, pero que además esta es la parashá número 27. Se supone que este tema del nacimiento de un niño o de una niña relacionado también con el Brit Milá o la circuncisión debería de haberse tratado en la tercera parashá de Bereshit o del libro del rollo de la Torá, ya que habla cuando Abraham se hizo el Brit Milá, pero no lo toca ahí. Aquí lo toca más a fondo, nos dice que al 8º día y todo el proceso que sigue. Pero es algo raro, sabiendo que Tazria es la parashá número 27 y que donde se habla por primera vez del Brit Milá es en la parashá número 3. Si usamos un poco de matemáticas, como es muy común dentro de la Torá, y nosotros elevamos al cuadrado el número 3, entonces sería 3 por 3, 9 por 3, 27, que precisamente ese tema ocurre en la parashá número 27 de Tazria. En esta parashá Tazria nos deja ver muchas cosas escondidas ahí, no secretas, pero escondidas, listas para ser reveladas. Y es lo que trataremos en esta ocasión de entender este escrito de por qué la Torá me dice que cuando la mujer emita semilla y dé a luz a un hijo varón, esta será separada 7 días, pero además tendrá también una separación de 33 días en las que no se podrá acercar a lo sagrado, y después de eso, al cumplir los 40 días, entonces traerá una ofrenda. Muy interesante. Este es el tema central de la parashá Tazria. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros después de un breve receso por las fiestas que acabamos de celebrar, la fiesta de Pesaj, de los panes sin levadura y su posterior cuenta del Omer, esperando ya Shavuot. Bienvenidos y bendiciones. Parashá Tazria. En esta parashá Tazria, la número 27 del rollo, de la secuencia, prácticamente 2 capítulos de esta parashá, muy pequeña, ya que se leen juntas parashá y Metzora, Tazria y Metzora. En esta ocasión, capítulo 12, verso 1 al 13, verso 59. Segunda de Reyes 4:42 al 5:19. El libro de Yahanán 6 del 8 al 13. Y los temas breves pero muy sustanciosos: el misterio del nacimiento, Tumam, Tahara, impureza y pureza, Tzara, destruyendo con palabras. En esta posición, Tzara significa la Lashon Hara, de ahí que la siguiente parashá es Metzora, la que esta causa la lepra. Entremos entonces a nuestro texto. Un texto interesante pero sin sentido si lo vemos desde su forma hebrea. Nos dice en español, le dijo Yahweh a Moshe: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz y tenga un varón, quedará impura por 7 días como en los días de su purificación. Será impura. Al 8º día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. En hebreo tiene otra connotación. De hecho, en español se le tiene que dar un sentido y hacemos esta diferencia porque no tiene la esencia del escrito. Pero más que no tiene la esencia, el escrito nos habla de otra cosa totalmente diferente. Aquí tiene razón cuando dice: cuando una mujer dé a luz y tenga varón.
En el hebreo nos dice de la siguiente manera: Vaidaber Yahweh Moshe lemor, Dabar al Benei Israel lemor, Isha quita zorrilla. Bueno, cuando la mujer quita zorrilla, definiendo la palabra tazorrilla, esa se deriva, Isha quita zorrilla. Vemos que en tazorrilla hay un verbo muy interesante. Hay una palabra, está escondida, pero es un verbo o es la esencia, es la palabra sera. Sera significa semilla, significa semen, significa también, descendencia. Entonces cambiaría el concepto de nuestra versión en español y el concepto de la visión de más en general. Ya no diría cuando una mujer dé a luz a un varón, sino cuando la mujer emita semilla y tenga varón. Bueno, cuando una mujer emita semilla, ¿qué es decir emita semilla? De semilla, pero por ende, por esencia y por su connotación estricta de la frase, la mujer no puede emitir semilla. Digámoslo así de una manera, para una procreación, la mujer concibe, la mujer recibe y entonces hace el proceso y da luz. Pero aquí el escrito me está señalando que cuando una mujer emita semilla. No lo vamos a entender de una manera fácil, pero vamos a usar un ejemplo que es muy similar y lograr entender este contexto que es muy amplio, es muy profético y es muy cósmico. Vamos a verlo de esta manera. Para entender este tema, que cuando una mujer emita semilla y tenga un varón, mire, déjeme decirle, porque son varias claves aquí. Primeramente, que emita semilla. Segunda, que tenga un varón. Tercera, 7 días de purificación. 8, la circuncisión. Pero más adelante, en el verso 4, nos dice que estará impura o separada durante 33 días y el final del proceso ella se podrá acercar. Entonces tiene algunas claves muy interesantes. Pero iniciemos con lo que nos dice el Sefer Yetzirah para poder dar más base a esta frase, cuando una mujer emita semilla. El Sefer Yetzirah nos dice que con 32 senderos, Beshelosham Beshatin, Netivot Peliot, Jokma Hakak, Yahweh Sebaot, Elohei Israel, Elohim Jain, Bemelech Olan, El Shaddai Rahum Behanun, Ran Benashah, Sheken Ed Maron, Bekadosh Shemo, Bebra Ed Olamim, Beshelosha Seferin, Sofer, Besofar, Besafur. Nos dice, con 32 senderos, el Creador creó su mundo, con 32 maravillosos senderos, o con 32 caminos de sabiduría, con 3 herramientas lingüísticas, nos dice la traducción. Aquí exactamente con 3 herramientas o con 3 conceptos. Con el conteo, Besofer, con la escritura, Besifur, y con el habla, Besifur. Bueno, es lo mismo. Si nosotros vemos aquí cuenta, habla y letra. Nos dice, por ejemplo, esta letra. Nos dice que con el conteo, esta letra tiene, y de aquí es donde nace la gematría. En algunos otros estudios hemos nosotros puesto hecho énfasis en la gematría, en el número de las letras. Pues prácticamente este es su base en el Sefer Yetzirah. Y se le relaciona o se le adapta un número a la letra. Esta, por ejemplo, la letra Aleph tiene la numeración de 1. Y así sucesivamente cambia, tiene 2 numeraciones o 3 numeraciones, pero lo básico sería la Aleph 1, la Bet 2, la Gimel 3, la Dalet 4, la Hei 5 y así sucesivamente hasta la 22, pero también después cambia su número más alto. Pero bueno, vemos nosotros que en su conteo normal la Aleph es 1, la Shin es 21, la Hei es 5, la Kaf 20, la Yod 10, bueno,
así la Tav 400, la Zayin 7, la Resh 200, la Ayin 10, la Yod 10, perdón, y la Ayin 70. Es de ahí donde se le otorga la numeración. Y la numeración nos ayuda mucho a determinar otros conceptos y empezar a abrir el escrito. Pero que también tiene una escritura, en este caso la letra Aleph. Pero esta letra Aleph se compone de otras, no de otras, sino se compone de 3 letras. En este caso, si vemos la punta aquí, es una Yod similar a esta. Si vemos aquí abajo, es otra Yod similar a esta. Y si vemos esta línea horizontal, esta es una letra Wab, sería similar a esta. Entonces la letra Wab está compuesta de 2 Yod y una Wab. La Yod equivale a 10, la Yod equivale a 10, son 20 y la Wab son 26. Lo mismo que el nombre del creador, por eso nos dice que él es uno. Pero bueno, aquí es donde le repito y le hago énfasis, donde nace la gematría y nos ayuda bastante. Nos dice que tiene una escritura, como le menciono. La letra Aleph se hace de esta manera. Y con el habla se dice, o esta palabra es Aleph. Entonces, Aleph, así se escribe y tiene el número 1. Pero le explico esto para ir más al fondo. Nos dice aquí que con 32 caminos de sabiduría, él hizo su creación. 32 caminos son las 32 veces que la palabra Elohim aparece dentro del relato de Bereshit. 32. De ahí entonces que se conoce que hay 32 Elohim, o también llamados los 32 jueces cósmicos, y también llamados los 32 arquitectos. Esto nos retorna a Bereshit, cuando nos dice Bereshit Bara. El principio creó Elohim, o el principio se creó a los Elohim, y los Elohim llevaron a cabo el acomodo de la creación. 32, pero déjeme decirle, y aquí están unas bases muy interesantes. Son 32 con sus 10 sefirot, pero la base de todo esto, todo es básico, pero lo que queremos entrar en este estudio es Ashar Sefirot, que Lima hizo sus 10 sefirot, unas vasijas de sabiduría. Estas son las 10 y 22 letras de fundamento, 3 madres, 7 pares y 12 simples. Pareciera que esto es muy difícil de entenderlo, pero si nosotros vemos nuestro esquema, nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil. Nos dice David en el Salmo 33:6, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, por el aliento de la boca y todo su ejército. Déjeme señalarle 2 números aquí, el 33 y el 6, que después vamos a hacer un poquito de alusión a esto. Pero vamos a poner nuestro esquema para que nosotros entendamos este escrito. Esto es el cosmos completo. Nos dice que con 32 caminos de sabiduría, y aquí nos dice también que con 22 letras. Entonces son las 22 letras y los 10 sefirot. Los 10 sefirot son 10 fuentes de energía que están conectados precisamente con las 22 letras. Y vemos nosotros todos los canales de conexión. Estos canales son 32. Y aquí nos dice que tiene 22 de fundamento. 3 madres, que son estas columnas básicas, que las 3 letras madres son la Shin, la Aleph y la Mem. Y nos dice que tiene 7 pares, pero también nos dice que tiene 12 simples. Se está formando el cosmos. Estas 7 pares es estos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero bueno, esto también se podría llamar como los planetas, los 7 planetas, y las 12 letras son las 12 constelaciones. Es muy interesante el Sefer Yetzirah. No nos vamos a meter al Sefer Yetzirah, lo haremos en otra ocasión. Lo que queremos dejar es cómo está organizado, cuál es el fundamento del universo. Su base son 22 letras combinada con las 10 sefirot,
y nos da un total de 32 esencias o 32 caminos de sabiduría, como nos los viene mostrando el Sefer Yetzirah. Quiere decir que de esta manera todo esto es el ADN de la creación. De hecho, se dice que las 22 letras son los 22 ladrillos de la creación. Y a ver, no nos salimos de tema. ¿Por qué hicimos alusión a esto? Por lo que nos dice el tema. Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, que significa que cuando una mujer emita semilla. Y tuvimos que recurrir a este ejemplo de el cosmos. El cosmos entonces está formado de 10 sefirot, 10 fuentes y 22 fundamentos o 22 caminos de sabiduría o 22 ladrillos de la creación, y esto es llamado el ADN de la creación. Bueno, sigamos a nuestro segundo concepto. Si esto es el ADN de la creación, las 22 letras, y así está confirmado o así está conformado el cosmos, es interesante la siguiente comparación que hacemos. Nos dice el Zohar, por ejemplo, el Zohar Pergamino 3:48a: el hombre es todo el mundo en miniatura, y todo lo que está arriba y abajo se encuentra en él. Se nos dice en un concepto muy cabalístico que somos un microcosmos de un macrocosmos. Mire, cada una tiene su relación. Keter, por ejemplo, es aquí la conciencia. Keter. Jokma, Binah, tenemos los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Jokma y Binah. Gesed, Geburah. Aquí tenemos Gesed y aquí tenemos Geburah. Aquí está Tiferet. Esto son las emociones. Es lo que la Kabbalah explica y trabaja en su concepto meditativo. Hay 3 formas de estudiar la Kabbalah. El que nos beneficia más es el meditativo, es el trabajar nuestras áreas, es el trabajar la Gesed y la Geburah, teniendo en cuenta que este es Gesed y este es Geburah, nuestra relación para con los demás. Estos son las emociones, el Tiferet, que en realidad nuestra llegada a este mundo es para trabajar y para equilibrar estas llamadas sefirot, que son nuestras cualidades que se desequilibraron ahí en el jardín del Edén cuando vino la caída del hombre. Entonces este es Yesod, donde se procrea, que este es Yesod, donde se procrea, y este es Malhut, los 2 pies. Entonces el hombre es un reflejo directo del cosmos. Nos dice también, nos sigue diciendo el Zohar en el Pergamino 2, Pergamino 2, 23b: todo lo que el Santo Bendito sea creó en el mundo, lo creó en el hombre. Pero también el Midrash Rabbah 8.1 nos dice: Adán fue creado como un mundo completo. Acuérdese, el Adán fue creado y le fueron impuestas las almas. Me refiero a insertadas todas las almas. Cuando el Creador le dice que Israel es el pueblo escogido, se refiere a todas las almas que conformaban al Adán. Cuando le dice que las naciones tienen que acercarse, las naciones son esta mezcla de nuestros buenos hábitos con nuestros malos hábitos. En todo caso, cuando peyorativamente se le dice que los gentiles no pertenecen o no son escogidos del Creador, se dice los gentiles, nuestras malas cualidades, esas son los gentiles, nuestras malas cualidades no están ligadas con el Creador, tienen que ligarse nuestras buenas cualidades. No está hablando de razas, no está hablando de ciertos grupos. Se vendieron formas, se vendieron discursos, se vendieron títulos,
Y se compraron también. Me refiero que alguien les dijo que tú eres el escogido y el otro se lo creyó que tú eres el escogido. Nadie es escogido sino aquellos que se apegan al Creador, pero toda la humanidad es Israel. Pero se le llama Israel cuando se conectan de aquí hacia acá, cuando trabajan todas sus cualidades. Entonces esto es Jacob. Cuando cambia su forma de pensar y de ver las cosas y se acerca al Creador, o pelea con el Malach, que precisamente pelea con los Elohim para su reacercamiento con el Creador, es cuando se le llama: ya no vas a trabajar con tus emociones ni con tus injusticias, ya no serás Jacob, ahora serás Israel, porque has peleado con los Elohim tu derecho a reinsertarte y en una relación directa con el Creador. Pero bueno, regresando un poquito a nuestro tema, nos dice que el cosmos es lo mismo que el microcosmos que el Adán. El hombre es todo el mundo en miniatura, y todo lo que está arriba y abajo se encuentran en él. Todo lo que el Santo Bendito sea creó en el mundo, lo creó en el hombre. Adán fue creado como un completo. A ver, como un mundo completo. A ver, vamos aquí entonces generalizando. Que como es el sistema, como es el cosmos, es el hombre. Bueno, vamos a traer la segunda disertación en esta ocasión. Si este es el diseño del universo y este es el ADN del universo, bueno, el hombre está formado con 22. A ver, aquí nos dice que está formado, aquí son los caminos de sabiduría, 22 caminos de sabiduría, los ladrillos de la creación. El hombre también tiene 22 ladrillos de creación. En todo caso corresponde a las 22 cromosomas. Nosotros podemos saber aquí los 22, pero tiene una adicional, y esa es la diferencia entre un hombre y una mujer. El Zohar nos está diciendo solamente que somos iguales que el mundo, o que el cosmos. Si el cosmos tiene 22 letras con las cuales son las conexiones, el ser humano también tiene 22 cromosomas. La diferencia para que trabaje un alma, recuerde que un alma no tiene una forma de sexualidad, el alma no es hombre o mujer. El alma es una energía, es la letra G insertada en el hombre. Pero cuando van a llegar a este sistema, nos dice el Talmud en el Tratado de Nidam, que esa alma es partida y entonces la mitad de esta alma va a ser introducida en un cuerpo con característica de hombre y la otra mitad va a ser puesta en un cuerpo con característica de mujer para que después hagan su reencuentro y su trabajo, o como la Kabbalah lo llama, su tico. Bueno, veamos esta figura. Este es un ser humano en general, pero aquí ya se dividió. Aquí un alma que va a bajar a trabajar en este sistema ya se dividió en hombre y mujer. Tenemos nosotros las 22 bases y también tenemos la diferencia, la Y y la X. Así se ha determinado aquí. Ahora, está organizado en 23 pares, eso lo sabemos, bueno, es prácticamente lo básico. 22 pares son autosomas no sexuales, que son estos 22. Y un par son cromosomas sexuales. La X es mujer y la Y es hombre. Ahora, esto es muy interesante porque nos los dice el Tratado de Babilonia, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Bablí, Tratado de Nidá 31a23. Y es aquí donde inicia precisamente la parashá, como lo dice aquí. Nos dice, el rabino Isaac dice que el rabino Amí dice: el sexo de un feto se determina en el momento de la concepción. Si la mujer emite semillas, que es exactamente el esquema que nos da aquí, si la mujer da semilla. Recuerde que en español nos trajo la idea nos trajo la conclusión lógica, por supuesto lógica, que cuando una mujer dé a luz. En el texto hebreo nos dice cuando una mujer emita semilla.
Y ese fue donde entramos a abrir un poquito para entender este concepto. El sexo de un feto, de un bebé, si va a ser hombre o mujer, se determina en el momento de la concepción. Si la mujer emite semillas, primero da a luz a un hombre. Y si el hombre emite semillas, primero da a luz a una mujer. Como se dice, si una mujer da semillas y da a luz a un hombre. Vamos a explicar esto. Esta es una forma de entenderlo. Mire, le pongo ese cuadro. En este pasaje, la mujer y el hombre lo está interpretando metafóricamente. Este es el hombre, esta es la mujer y este es el hombre. ¿A qué se refiere este concepto? Nos dice que quien se siente atraído primero en lo que se conoce como un despertar desde abajo para conectar con el otro es llamado mujer. Por ejemplo, si el hombre se siente atraído por su esposa, despierta su cromosoma femenino. Si el hombre es atraído primeramente por su mujer, o le atrae su mujer, o se despierta su deseo por su mujer, entonces se despierta. A ver, déjeme explicarle para no confundir. Si el hombre se despierta su deseo de estar con su mujer, se despierta su mujer, su cromosoma mujer, y entonces atrae su cromosoma mujer recesivo y atrae al cromosoma femenino. Y si se despierta en el hombre el cromosoma femenino, atrae al cromosoma femenino de la mujer, entonces se formarían dos cromosomas femeninos y dará paso a una niña. Por el contrario, si la esposa es la que se siente atraída por su marido, su mujer, su cromosoma mujer, atrae al cromosoma masculino del hombre, entonces formaría una X y una Y que daría paso a un hombre. Por eso nos dice aquí que el sexo de un feto se determina en el momento de la concepción. ¿Quién tuvo el deseo más fuerte de atracción hacia cada uno de ellos? Si la mujer, aquí nos está diciendo que si la mujer tiene esa atracción o ese deseo por su marido, se despierta esta X, y solamente, que es más positivo que recesivo, solamente atrae esta parte del hombre, la parte masculina del hombre, y entonces la mujer va a dar semilla y nacerá un hijo varón, que es prácticamente lo que nos está diciendo aquí. Si una mujer da semillas y da luz a un hombre. Es interesante, pero esto lo vamos a ver también de otra manera. Ya hemos explicado esto, es muy interesante. Esta es una forma, la más básica, de entender este texto. Tuvimos que ver el Sefer Yetzirah para darnos cuenta cómo está formado, con 22 letras hebreas, con las 22 ladrillos de la creación, al igual que el ser humano está formado con las 22 cromosomas, que ya dentro de las cromosomas viene pues todo lo que es la herencia de los padres. De ahí que el color del pelo, el color de los ojos, la piel, la forma de la cara, la forma de las orejas, de la nariz, ya viene la memoria en cada cromosoma. Bueno, eso se abre. Vamos a verlo de otra manera. Tenemos nuestro texto cuando Yahweh habló a Moshe y le dijo: diles cuando una mujer dé a luz, que no es de a luz, cuando una mujer siente el deseo por su marido y traiga un hijo varón. Vamos a poner este concepto, es básico en la Cábala. Este es el nombre del Creador. Yod, He, Wav, He. En el esquema se le da esta forma o esta figura. La Yod como el padre, la Hei como la madre, la Wav como el hijo y la Hei como
el mundo, el sistema. David también se le llama Rachel, la mujer, y la novia. O cuando se dice mundo es la humanidad. Recordemos nosotros que hay este vacío, esta separación por la caída en el jardín del Edén. Porque en realidad el profeta dice que el Creador atraerá a toda la humanidad por amor de su nombre. ¿A qué se refiere por amor de su nombre? Porque su nombre está separado. Porque nosotros nos alejamos allí en la caída, o cuando nos alejamos del Creador, somos la oveja perdida. Pero tenía, mire, es muy interesante, y esto es de una manera muy práctica de visualizar prácticamente las profecías y el escrito. Nos dice en el libro de Vayikra y en el libro de Deuteronomio que cuando si tu hermano empobreciere, este es el hermano pobre, y no hubiera quien lo rescatara, si perdiera todas sus posesiones y no hubiese quien lo rescatara, vendría su pariente cercano y lo rescataría. El pariente cercano, o la letra cercana a esta G, es la letra Wab. De ahí entonces que viene el Hijo a rescatar al mundo. Vamos a verlo y vamos a ver este esquema. Es exactamente el mismo esquema. Este es el Padre, esta es la Madre, este es el Hijo y esta es la humanidad. El Hijo se atrae de el Padre y de la Madre, pero regresamos al mismo principio. Cuando la mujer emita semilla y dé a luz a un hijo varón. ¿Y por qué primero nos habla de un hijo varón? Porque hay que atraer a la humanidad. Entonces, este texto sería que la madre emite semilla y da luz a un hijo varón. Esto es muy amplio. Así está la estructura del universo. Y esto se puede ver de diferentes maneras. El Talmud de Bavli también nos hace referencia que el Creador tiene dos socios, el Padre y la Madre. El Padre y la Madre se encargan de procrear la materia, en todo caso el niño, pero el Creador pone el alma, la parte divina, que es la letra G. Por eso es bien importante la bendición que se le otorga a los hijos. Solamente los padres pueden otorgarle, porque esta es una manera directa. Se dice que son los socios del Creador. Está el Creador arriba, está el Padre y la Madre, y entonces el Padre y la Madre bendicen. Fíjese que a veces es un error decir que el Creador nos bendice a nosotros más allá de nuestros padres. Sí, eso es una mentira. El Creador emite las bendiciones a los padres y los padres a los hijos, porque son sus socios de cada programa. Veamos otro cuadro. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver otra forma de entendimiento de este escrito. Cuando una mujer dé a luz y tenga un hijo varón. Nos dice que quedará impura por 7 días, como los días de su purificación. Será impura. Y al 8º día la carne de su prepucio del niño será circuncidada. Ahora, ¿quién es esta mujer? Porque aquí no nos ponen un nombre exactamente. Y aquí un nombre. Y aquí o nos habla de una manera general. Pero nos dan en futuros o en escritos posteriores, nos viene dando una clave. ¿Quién es esta mujer? Puede decir cualquiera, sí. Me refiero a cualquier mujer. Pero vamos a estructurar esto. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer, hay una referencia en Bereshit capítulo 3, verso 15. En Bereshit capítulo 3, verso 15 nos habla entre tú y la mujer. Y su preámbulo a este texto podría decirse, y tal vez en su forma lógica, se estaría refiriendo a Eva. Pero ¿por qué el escrito no le puso exactamente Hawa o Eva? Porque aquí le pone la mujer. Dice aquí, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Entre quién? Entre la Nahash. Pero el texto así lo dice. Beibo ashid beineja ubein haisha ubein
Sereja uvein serejahu. Aquí está. Isha. Lo mismo que el texto que me está explicando aquí, de Vayikra, del capítulo que estamos leyendo. Isha. Aquí también es Isha. O Isha. Sí, Isha. Aquí como lo vemos nosotros. Mujer. No nos pone Hawa. Nos pone Isha. Y nos dice: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia. Y aquí es donde hace sentido el segundo nivel de interpretación. El primero ya lo vimos, que es prácticamente una forma biológica de entender que cuando la mujer emita semilla y da a luz un hijo varón, o si la mujer tiene deseo por su esposo primeramente, entonces trae a un hombre, y si el hombre tiene deseo por su mujer primero, dará a luz la mujer a una niña. Esa es una forma. Pero aquí nos deja ver algo más interesante. ¿Quién es esta mujer? Yo vuelvo a hacer el énfasis. Pareciera que se refiere a Hawa, pero lo deja de una manera abierta. Y aquí nos dice algo también muy interesante. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la Nahash y la mujer. Y vamos a ver quién es esa mujer. Y entre tu descendencia y la suya. Aquí no se entiende muy bien. Vamos a verlo en el hebreo. Beineija uvein ishteja. Uvein sereja, uvein sereja. Esta palabra sereja o seraj es lo que vimos nosotros como semilla de la palabra tazorría. Si vemos nosotros, aquí está la sayin de semilla, una zeta, una resh y una alef, lo que vimos al principio. Cera. Si una mujer da cera, ya vimos que naturalmente una mujer no tiene semilla, pero aquí sí me está diciendo que la semilla de la mujer. Ahora, la mujer tiene semilla, no. ¿A qué se refiere? ¿Y quién es esta mujer? Lo vamos a ver nosotros. Aquí está. En Lucas, capítulo 1, 35. Esto es raro. Pero recordemos nosotros que el escrito del Brit Hadashah no trae nada nuevo, más que viene en ocasiones correlacionando los textos de la Torá, los profetas y el Brit Hadashah, y como nos dice un estatuto, que 2 testigos o 3, cualquier asunto sea veraz. ¿Quién es esta mujer? Nos dice en capítulo 1:35 de Lucas: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y a la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Lo pongo en español, pues, sin alterarlo, para ver su relación con el hebreo. Hashih Hamalach Be'amar Ruach HaKodesh. Bueno, ¿quién es esta mujer que habla en Génesis? La Ruach HaKodesh, la madre. De ahí que se entiende que el Mesías... A ver, Ruach HaKodesh es un término femenino, lo que en español y la tradición puso como el Espíritu Santo, que si lo vemos nosotros en español, podría connotar un término masculino, el Espíritu Santo. Término masculino que no lo es, pero se le da esa connotación de masculino. En el hebreo es diferente. En el hebreo es ruach, y la palabra, o nos dice una regla gramatical, que cuando la palabra termina en hei, en het o en tav, es alusión a un concepto femenino. Entonces nos dice Ruach HaKodesh. Ruach entonces sería la Ruach HaKodesh, o aquí sería, si lo traducimos al español, sería la Espíritu de Santidad, como término femenino. Entonces le digo esto porque entonces tendría todo el sentido común de una frase y con sentido, por supuesto. Respondió el Marán y le dijo: la Ruach HaKodesh vendrá. Déjeme, se lo reinterpreto, que no es así, pero para facilitar ese entendimiento. El ángel le dijo a Miriam, estamos hablando de Miriam, fíjese lo interesante, por lo que nos dice aquí, que la mujer tendrá semilla, sereja.
la Roja Kodesh vendrá sobre Miriam y la cubrirá, por lo cual nacerá el hijo. A ver, el hijo se refiere a esta. La mujer dará a luz a un hijo para enviarlo aquí. Déjenme le reinterpreto otra vez. Cuando la Roja Kodesh siente el deseo por su esposo y tenga un hijo, vendrá y lo dejará aquí, que es el llamado hijo de Elohim. Este es el concepto. Pero déjeme aclararle algo que tampoco tiene sentido. Esto es la interpretación y es como está codificado. Pero el Creador no tiene un hijo. El hijo llamado o el llamado hijo no es otra cosa que la esencia misma del Creador. El Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Entonces la mujer, le vuelvo a repetir, la mujer que nos habla aquí es la Ruach HaKodesh o la Shejinah. Y lo que me dice en Bereshit, cuando la Shejinah tenga deseo por su marido y le dé a luz a un hijo varón, entonces lo depositará, como nos dice, y este será llamado hijo de Elohim. Tiene todo el sentido. Ahora, se cumple el propósito, pero vamos a ver este último esquema. Vaidaber Yahweh Moshe Lemo, habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz, lo que ya acabamos de explicar, quedará impura por 7 días. Aquí están los números que les señalaba: 7 días, octavo día, 33 días, y no tocará ninguna cosa consagrada en los días de su purificación. ¿Cuántos días serán los días de su purificación? Lo vamos a ver aquí. Son 7 días de separación más 33 días de separación, nos da una numeración de 40. Entonces tenemos los números 7, 8, 33, 40. Que este 40 es la suma de 7 y 33. Esto es muy interesante. ¿A qué se refiere estos 7? Estos 7, que cuando una mujer, que cuando la Shejinah o la Ruach HaKodesh dio luz al Mesías para ponerlo en la tierra, quedó separada del Creador. Y separada del Creador, todo lo que es separado es impureza. No que se impurificó. Esto tuvo que descender a este nivel y 7 días quedará impura. A ver, 7 días no, 7,000 años. 7,000 años hasta que venga la reunificación. ¿Y cuándo se da la reunificación? Después de los 7,000 años viene el octavo día, el día del infinito, o cuando termina la creación y todo llega a su conclusión. Los 33 días. Esos 33 días se refiere 30 años de madurez y de preparación, y el número 33 es una culminación, revelación o una entrega total. ¿A qué se refiere? A la edad que se dio a la edad del hijo que se dio a luz. El Mesías comienza a trabajar a los 30 años y lo culmina a los 33 años. Así está en el escrito. Culminación, revelación y entrega total. ¿Y qué entonces da con estos 33? Por lo que nos dice el escrito en Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Después de estos 40 días, o después de los días de su preparación, que no puede tocar ninguna cosa consagrada, no podrá entrar al santuario mientras esté aquí, sus 40 días. Después de esos 40 días, él ya puede unificarse con la parte pura. Y entonces la mujer, al terminar el ciclo, queda completamente pura y dio luz a un hijo varón, y se cumplió todo. Tal vez en esta última parte lo minicé mucho o lo sinteticé bastante, pero esto es muy amplio. Usted verifique esto, y esto le puede sacar bastante conclusión y bastante enseñanza. 7, 8, 33, 40.
el proceso que se cumplió al nacimiento del Mesías, desde que la mujer tuvo deseo por su marido y dio luz a un niño. El niño será circuncidado. ¿Qué significa circuncidado? Esa dimensión superior, cuando todo se haya terminado, los 6.000 años de la creación, un milenio o un día de 1.000 años, o 1.000 años se conoce como un día. Después de eso viene la reunificación, que es la circuncisión, la eliminación de todo, y la maduración del fruto, posteriormente la reunificación, y nos dice que en aquel día el nombre de Yahweh será uno. ¿Qué significa? Que entonces la letra Hei que yo le había mencionado se reunifica al nombre Yod Hei Wab Hei, su nombre, él será uno y su nombre será uno. Sin lugar a dudas, grandes cosas que nos enseña la Torah. Shalom Aleichem y hasta la próxima.